El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, continúa la historia narrada en su Evangelio y relata el nacimiento y la expansión de la Iglesia cristiana después de la resurrección de Jesucristo. El libro comienza con las últimas instrucciones que Jesús da a sus discípulos antes de ascender al cielo. Durante 40 días después de su resurrección, se aparece a ellos en diversas ocasiones, confirmando que está vivo y enseñándoles acerca del reino de Dios. Antes de partir, les ordena que permanezcan en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo, quien les daría poder para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de estas palabras, Jesús asciende al cielo delante de sus discípulos. Mientras ellos observan asombrados, 2 ángeles les anuncian que un día regresará de la misma manera. Los discípulos regresan entonces a Jerusalén y permanecen unidos en oración junto con otros seguidores de Cristo. Durante este tiempo eligen a Matías para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote. Poco después llega la fiesta de Pentecostés, un acontecimiento que transforma para siempre la historia de la Iglesia. Mientras los creyentes estaban reunidos, un sonido semejante a un fuerte viento llena la casa y aparecen lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Todos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes idiomas. Judíos procedentes de muchas naciones escuchan el mensaje de Dios en sus propias lenguas y quedan maravillados. Algunos piensan que los discípulos están fuera de sí, pero Pedro se levanta y pronuncia un poderoso sermón, explicando que aquello era el cumplimiento de las profecías. Proclama la muerte y resurrección de Jesucristo y llama al pueblo al arrepentimiento. Como resultado, cerca de 3.000 personas creen y son bautizadas ese mismo día. Así nace públicamente la Iglesia cristiana. Lucas describe cómo los nuevos creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la oración y en el compartir de sus bienes. Dios realizaba milagros y señales por medio de los apóstoles, y cada día más personas se unían a la comunidad de fe. Desde el comienzo, Hechos muestra que la Iglesia no avanza por fuerza humana, sino mediante el poder del Espíritu Santo, quien guía, fortalece y capacita a los seguidores de Cristo para cumplir la misión que les fue encomendada. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la Iglesia comenzó a crecer rápidamente en Jerusalén. Los apóstoles predicaban con valentía y Dios confirmaba su mensaje mediante señales y milagros. Uno de los acontecimientos más destacados ocurre cuando Pedro y Juan se dirigen al templo para orar y encuentran a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. El hombre les pide ayuda material, pero Pedro le responde que no tiene plata ni oro, aunque le ofrece algo mucho más valioso. En el nombre de Jesucristo, le ordena levantarse y caminar. Inmediatamente el hombre es sanado y entra al templo alabando a Dios. Este milagro provoca una gran conmoción entre el pueblo y reúne a una multitud. Pedro aprovecha la oportunidad para anunciar nuevamente que Jesús es el Mesías resucitado y que la salvación se encuentra solamente en Él. Como resultado, miles de personas creen en el mensaje. Sin embargo, el crecimiento de la Iglesia también provoca la oposición de las autoridades religiosas. Pedro y Juan son arrestados e interrogados por el Sanedrín, pero responden con valentía, afirmando que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Aunque son amenazados, continúan predicando con mayor determinación. Los creyentes se reúnen para orar y piden a Dios más valentía para proclamar el Evangelio. El Señor responde llenándolos nuevamente con el Espíritu Santo. Durante este periodo, Lucas describe la profunda unidad existente entre los creyentes. Muchos compartían sus bienes para ayudar a quienes tenían necesidades,
Sin embargo, también aparece el primer caso de hipocresía dentro de la comunidad, cuando Ananías y Safira intentan engañar a los apóstoles acerca de una ofrenda. Ambos son confrontados por Pedro y reciben un severo juicio de Dios, lo que produce gran temor y respeto entre todos los creyentes. Mientras tanto, los milagros continúan multiplicándose. Enfermos y personas afligidas son llevados ante los apóstoles y muchos reciben sanidad. La popularidad de la Iglesia sigue creciendo, pero también aumenta la persecución. Los líderes religiosos encarcelan nuevamente a los apóstoles, aunque un ángel los libera milagrosamente y les ordena seguir anunciando el mensaje de Cristo. Cuando son llevados otra vez ante las autoridades, declaran una de las frases más importantes del libro: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Esta firmeza impresiona incluso a algunos de sus adversarios. A pesar de la oposición, el Evangelio continúa extendiéndose. Lucas muestra que ninguna amenaza humana puede detener la obra de Dios cuando el Espíritu Santo guía a su pueblo. La Iglesia sigue creciendo en número, en fe y en influencia, preparándose para llevar el mensaje de Jesucristo mucho más allá de Jerusalén. A medida que la Iglesia continuaba creciendo, también aumentaban los desafíos y las persecuciones. Uno de los acontecimientos más importantes de esta etapa es la historia de Esteban, uno de los primeros diáconos escogidos para servir a la comunidad cristiana. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que realizaba grandes señales y hablaba con sabiduría. Sin embargo, algunos líderes religiosos se sintieron amenazados por su mensaje y lo acusaron falsamente. Cuando fue llevado ante el Consejo Judío, Esteban pronunció un poderoso discurso recordando la historia del pueblo de Israel y denunciando la resistencia continua hacia los mensajeros de Dios. Finalmente declaró que Jesús era el Mesías prometido. Enfurecidos por sus palabras, sus adversarios lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta darle muerte. Mientras moría, Esteban oró por sus perseguidores y entregó su espíritu al Señor, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Entre quienes observaban su ejecución se encontraba un joven llamado Saulo. Después de la muerte de Esteban, se desató una intensa persecución contra la Iglesia en Jerusalén. Muchos creyentes fueron obligados a abandonar la ciudad y dispersarse por diferentes regiones. Sin embargo, aquello que parecía una derrota terminó convirtiéndose en una oportunidad para que el Evangelio se extendiera aún más. Dondequiera que iban, los discípulos anunciaban las buenas noticias de Jesucristo. Uno de ellos fue Felipe, quien predicó en Samaria y vio cómo muchas personas aceptaban el mensaje. Dios realizó milagros extraordinarios y numerosas vidas fueron transformadas. Más adelante, Felipe recibe la dirección del Espíritu Santo para encontrarse con un funcionario etíope que regresaba de adorar en Jerusalén. Al explicarle las Escrituras y mostrarle cómo apuntaban a Jesús, el hombre cree en Cristo y es bautizado, llevando posteriormente el mensaje del Evangelio hacia nuevas regiones. Mientras tanto, Saulo continuaba persiguiendo a los cristianos con gran determinación. Sin embargo, durante un viaje a Damasco, ocurre uno de los acontecimientos más extraordinarios de todo el libro. Una luz resplandeciente lo rodea y escucha la voz de Jesús, preguntándole por qué lo persigue. Este encuentro cambia completamente su vida. Después de recibir instrucción y ser restaurado espiritualmente, Saulo se convierte en uno de los más fervientes predicadores del Evangelio. A partir de entonces, comienza a anunciar que Jesús es el Hijo de Dios, sorprendiendo tanto a los creyentes como a quienes antes lo conocían como perseguidor. Lucas muestra cómo la gracia de Dios puede transformar incluso al enemigo más decidido en un poderoso instrumento para su obra. Durante esta etapa,
la Iglesia continúa creciendo en diferentes regiones y se fortalece bajo la guía del Espíritu Santo. El mensaje de salvación comienza a cruzar fronteras culturales y geográficas, preparando el camino para una expansión aún mayor que alcanzará a numerosas naciones. La última parte del libro de los Hechos de los Apóstoles se centra principalmente en el ministerio de Pablo y en la expansión del Evangelio hacia el mundo no judío. Después de su conversión, Pablo se convierte en uno de los más importantes mensajeros de Jesucristo. Guiado por el Espíritu Santo, emprende varios viajes misioneros, acompañado por colaboradores como Bernabé, Silas, Timoteo y Lucas. Durante estos viajes visita numerosas ciudades del Imperio Romano, predicando en sinagogas, plazas y hogares. En cada lugar anuncia que Jesús es el Mesías prometido y que la salvación está disponible para todos mediante la fe. Muchas personas aceptan el mensaje, pero también surgen fuertes oposiciones. A pesar de los peligros, Pablo permanece firme y continúa proclamando el Evangelio con valentía. En ciudades como Filipos, Tesalónica, Corinto y Éfeso se forman nuevas comunidades cristianas que posteriormente se convertirán en importantes centros de la fe. Lucas relata numerosos milagros realizados por Dios a través de Pablo, así como persecuciones, encarcelamientos y dificultades que enfrenta por causa de Cristo. Sin embargo, ninguna de estas pruebas logra detener su misión. Uno de los acontecimientos más importantes de esta etapa es el Concilio de Jerusalén, donde los líderes de la Iglesia se reúnen para resolver una cuestión fundamental: si los creyentes no judíos debían cumplir todas las leyes ceremoniales judías para ser salvos. Después de examinar cuidadosamente el asunto, concluyen que la salvación es por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, y no por las obras de la ley. Esta decisión facilita enormemente la expansión del Evangelio entre las naciones. A medida que pasan los años, Pablo continúa viajando y fortaleciendo a las iglesias. Finalmente regresa a Jerusalén, donde es arrestado después de ser acusado injustamente. Durante su encarcelamiento, tiene varias oportunidades para testificar acerca de Jesús ante gobernadores, reyes y autoridades romanas. Aunque enfrenta constantes amenazas y conspiraciones, Dios lo protege y le permite continuar anunciando el Evangelio. Más adelante es enviado a Roma para comparecer ante el emperador. Durante el viaje sufre un naufragio, pero todos los pasajeros sobreviven gracias a la protección divina. Una vez en Roma, permanece bajo custodia, pero continúa recibiendo visitantes y enseñando libremente acerca del reino de Dios. El libro concluye con Pablo predicando el Evangelio en la capital del Imperio Romano, con valentía y sin impedimento alguno. Hechos termina mostrando que la obra iniciada por Jesús continúa avanzando mediante el poder del Espíritu Santo. Desde un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén, el mensaje de salvación se había extendido por muchas regiones del mundo conocido. El libro deja una poderosa enseñanza. Nada puede detener el plan de Dios cuando sus siervos permanecen fieles y permiten que el Espíritu Santo guíe sus vidas. La enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles. La enseñanza principal del libro de los Hechos de los Apóstoles es que la obra de Jesucristo continúa en el mundo por medio del Espíritu Santo y de la Iglesia. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos reciben poder del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio y cumplir la misión de llevar las buenas noticias a todas las naciones. Una de las enseñanzas más importantes es la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Hechos muestra que los discípulos no dependían de sus propias fuerzas, sino de la dirección, sabiduría y poder que Dios les otorgaba. El Espíritu Santo los fortalecía para predicar, realizar milagros
enfrentar dificultades y permanecer fieles, incluso en medio de la persecución. El libro también enseña el valor de la fe, la oración y la unidad. Los primeros cristianos perseveraban juntos en la oración, compartían sus recursos y se apoyaban mutuamente. Esta comunión fortalecía a la Iglesia y permitía que el Evangelio se extendiera con poder. Otra enseñanza fundamental es que el mensaje de salvación es para todas las personas. A lo largo de Hechos, el Evangelio se expande desde Jerusalén hacia Judea, Samaria y finalmente hasta otras naciones. Dios demuestra que su gracia no está limitada a un solo pueblo, sino que está disponible para judíos y gentiles por igual. El libro también destaca la importancia de la obediencia a Dios. Los apóstoles enfrentaron amenazas, prisiones y persecuciones, pero continuaron anunciando a Cristo porque entendían que debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Su valentía se convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras. La conversión de Pablo enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Aquel que perseguía a la Iglesia fue transformado en uno de los mayores predicadores del Evangelio, demostrando que Dios puede cambiar cualquier vida y utilizarla para cumplir sus propósitos. Finalmente, Hechos enseña que el plan de Dios nunca puede ser detenido. A pesar de las persecuciones, los obstáculos y la oposición, el Evangelio continuó avanzando y transformando vidas. Cada dificultad terminó sirviendo para que el mensaje llegara a más personas.